Pablo en este libro de Gálatas nos da la solución para vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús, para vivir una vida plena en el Espíritu. Gloria a su nombre. Digo pues, andad en el Espíritu y no según los deseos de la carne. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo: vivan según el Espíritu de Cristo y no busquen satisfacer sus propios deseos carnales. ¿Por qué hay luchas? ¿Por qué hay guerras? Dice la Biblia, entre nosotros. ¿Por qué? Porque todos queremos satisfacer nuestros deseos. ¿Sabes? Al hijo no le gusta que la mamá lo mande, y la mamá no le gusta que el niño le responda, ¿verdad? Entonces, y cuando eso sucede, ¿qué pasa? Pues hay pleitos, hay gritos, hay golpes, hay lágrimas, hay tantas cosas. ¿Por qué? Porque se oponen, ¿verdad? Y va en contra uno del otro. Así es cuando nosotros, ¿verdad? Queremos servir al Señor. Fíjese, muchas personas piensan, óigame bien, porque este error está dentro de la iglesia. Muchas personas piensan que oprimir la carne o doblegar la carne con ayuno forzado, con oración forzada, o con ritos, o con dolor, o con agonía, pueden sujetar la carne. Ese es el pensamiento que la iglesia ha tenido por mucho tiempo. Oye, hermano, ¿cómo sujetas tú la carne? No, pues yo la tengo de rodillas, ¿verdad? No, pues yo la tengo ayunando, mira, ya se me miran todas las costillas, ¿verdad? Mira, yo hago esto y hago lo otro y esto, y quién sabe qué. Pero déjenme les digo, mis amados, que oprimiendo la carne no es la solución. Pero lo que Pablo nos da a entender, que la libertad en Cristo Jesús no consiste en doblegar la carne, fíjese, sino que rendirse al Espíritu. Esa es la solución, y la vamos a mirar el día de hoy. Es rendirnos al Espíritu. Vivir bajo el Espíritu, fíjese, es permitir que Él haga la voluntad de Él en nosotros. Vivir en el Espíritu es permitir que el Espíritu haga su voluntad en nosotros. Ese es un punto. El siguiente es permanecer en comunión con Él. Permanecer en comunión con Él. Permanecer en comunión con Él no necesariamente tiene que estar usted de rodillas. Usted puede estar en su casa, ¿verdad? Listándose para irse a trabajar, y ahí puede estar en comunión con Él. Amén. Usted puede ir en el carro, oiga, mis amados, y ahí puede estar en comunión con Él. Amén. Usted puede estar en el trabajo y puede tener el peor trabajo del mundo, y ahí estar en comunión con Él. Amén. Usted puede estar en la calle, puede estar donde quiera, y ahí puede tener comunión con Él. ¿Es posible? Sí, es posible tener una comunión en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón, con el Espíritu. Ese es el segundo punto. Debemos de permanecer en comunión con Él. Vivir bajo el Espíritu es hacer decisiones a la luz de su santidad. Decisiones, hermanos, a la luz de saber que nuestro Dios es un Dios santo. Amén. Que las decisiones que tú decidas tomar sean cosas que le agradan a Dios. Amén. Sí, estar a la luz de que nuestro Dios es un Dios santo. No tiene que estar mamá para vigilarnos, no tiene que estar el pastor para vigilarnos, no tiene que estar nadie mayor que nosotros para que nos vigilen. Nosotros, oiga, sabemos que Dios está ahí viéndonos. Amen. Donde quiera que estamos. Debemos de vivir a la luz de la santidad, ¿verdad?, de Dios. Cuarto, vivir bajo el Espíritu es ocuparse con el Señor, porque el trabajo del Espíritu es envolvernos en Cristo Jesús. Es que nosotros estemos involucrados en Cristo Jesús, en lo que Él hizo. ¿Qué hizo Jesús? Sanar a los enfermos, libertar a los cautivos, predicar el Evangelio. Siempre estaba haciendo la voluntad de ¿quién? Del Padre. Amén. Entonces el Espíritu lo único que va a hacer, mis amados,
es enredarnos, es envolvernos en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que va a hacer el Espíritu. El alimento o el alimentar nuestro espíritu con la palabra, con adoración, con alabanza, es darle muerte, fíjese, a nuestros deseos carnales. Adorar al Señor, fíjese, cantarle a Dios, ¿sí? Orar a Dios, leer su palabra, mis amados hermanos, nos ayuda a nosotros a matar esta carne, a crucificarla. ¿Entiendes? Una vida de alabanza, una vida de adoración, una vida de comunión, mis amados, una vida de permanencia en Él, nos ayuda a nosotros a matar estos deseos carnales. La solución no es que te preocupes por tus deseos carnales, sino que vivas bajo el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que hay mucha gente que dice: yo mañana decido no ser malo más. Ya no, Señor, te prometo que ya no voy a robar. Te prometo que ya no voy a ser grosero. Señor, te prometo que ya no voy a decir ni una maldición más. Y pasan 30 segundos y se avienta una, ¡pum! Por ahí. ¿Qué pasó? Usted está tratando de hacerse usted bueno. Usted está tratando de sujetar sus deseos. Y así vive gente, así vive hermanos, así viven personas toda una vida, deseando darle muerte a sus deseos, deseando no ser malos ya más, deseando no ser groseros ya más, pero se van a morir deseando y nunca van a poder controlar sus deseos, porque they're going about it the wrong way, porque están haciendo, ¿verdad?, algo equivocado. Y eso es de tratar de sujetar a esta carne. Y eso no es lo que Pablo nos sugiere a nosotros el día de hoy. Porque los malos deseos, dice el verso 17, están en contra del Espíritu. Y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Fíjese, el Espíritu de Dios, ¿verdad?, está en contra de los malos deseos. Y nuestra carne, tu cuerpo, tus deseos están en contra del Espíritu. Nuestra carne o nuestro cuerpo o deseos nos recuerdan lo débil que somos para los creyentes y lo importante que es, fíjese, confiar, fíjese, y depender del Señor. Lo importante que es confiar y depender de Dios. Estoy en el Espíritu, ¿sabe? Cuando yo estoy en el Espíritu, esa debilidad no es nada. It's conquered, está vencida. ¿Por qué? Porque me dedico a una vida del Espíritu. Pero sin embargo, cuando dejo de tener esa vida en el Espíritu, se levanta otra vez esa debilidad. Porque, mis amados, la carne nunca la podremos vencer, nunca la podremos dominar nosotros. La única manera que tu carne, tu deseo, tus pasiones, tu coraje, tu envidia, tu celo y todas esas cosas más podrán ser dominadas es cuando tú te rindes a una vida en el Espíritu. Pero usted todavía dice: pero yo no entiendo cómo. Estamos para allá. El uno, dice Pablo en el mismo 17, en la segunda parte del texto, el uno está en contra de los otros, y por esto uno no puede hacer lo que quiere. Como dijo Pablo en Romanos, vamos a Romanos 7, en el verso 14. Porque Pablo también experimentó las mismas debilidades que yo y usted sentimos. También experimentó la lucha que hay entre la carne y el Espíritu. ¿Y sabe qué dice Romanos 7, 14? Mire lo que dice Pablo ahí. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo
tú y yo, somos carnales, vendido al pecado. No, we're sold to sin. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Sabe que cuando esa debilidad mía se manifestaba en mí, después de que yo hacía lo que hacía, me sentía miserable? I hated myself, me odiaba. Pero cuando ya había pasado todo el asunto, yo había hecho lo malo y esa debilidad me había ganado en mí, le decía a Dios: Señor, I'm sorry, perdóname, ya no lo voy a hacer. Pasaban 2 días, 3 días, lograba pasar una semana y no lo hacía. Pero ¿qué creen ustedes que pasaba después de una semana? Regresaba a lo mismo. ¿Por qué? Porque yo estaba tratando de vencer mi carne con mis propias fuerzas y no estaba rindiéndome al Espíritu para que me diera triunfo sobre mis debilidades. ¿Sí? That was my mistake. Ese era mi error. Y Pablo se dio cuenta. Si lo que no quiero hacer, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi cuerpo, no mora el bien, dice Pablo. Porque quiero, pero no lo puedo hacer. No puedo, ¿por qué? Porque el pecado me hace hacer. Al mentiroso lo lleva a echar mentiras. Al ladrón lo lleva a tomar lo que no es suyo. Al adúltero lo lleva a mirar la mujer ajena. Y ahí sucesivamente vamos. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. ¿Quién lo hace? El pecado que mora en mí. El pecado, la maldad, el engaño, la mentira que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley en mi carne, que el mal está en mí. El hacer lo malo está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Porque en el Espíritu, cuando estoy en el Espíritu, me deleito en su palabra. Amén. Mi espíritu se deleita en su palabra. El hombre interior se deleita en la palabra de Dios. Aleluya. Pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, en mi carne, que se revela contra la ley de mi mente, de lo que sé. Amén. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi cuerpo. Y dice, qué tremendo es el pecado. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Se revela contra lo que yo sé que es bueno. ¿Y qué pasa? Hago lo malo. Dice Pablo, miserable de mí. Y así decía yo muchas veces, miserable de Homero. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me libertará de este cuerpo de pecado? Pues ahí Pablo tiene la respuesta. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él puede libertarnos de nuestro pecado. Cuando comenzamos a establecer una comunión con Él. Cuando comenzamos a andar con Él, cuando nos rendimos ante la voluntad de Él y permitimos que Él venga a vivir a través de nosotros, mis amados hermanos, es cuando entonces tenemos victoria sobre esa ley de pecado. Amén. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne sirvo a la ley del pecado. Lo único que Pablo decía, tengo que rendirme a Jesucristo, ¿verdad? Para que pueda reinar la ley del Espíritu en mí. Regresando otra vez a Gálatas 18, perdón, ya 5:18. Pero si el Espíritu nos guía, entonces ya no estamos sometidos a la ley del pecado.
Cuando el Espíritu nos guía, nos rendimos a Él, nosotros ya no estamos, óigame, sometidos a la ley del pecado. Y no depende de nuestras propias fuerzas o nuestras obras. Es el Espíritu dentro de nosotros que resiste el movimiento del mal en nosotros. Así es, cuando se rinde uno al Espíritu, el mismo Espíritu nos ayuda a resistir lo malo que queremos hacer. Cuando estaba en el Espíritu, me daba cuenta que la debilidad que había en mi carne ni siquiera existía. Fíjese, que la debilidad, aquello que yo peleaba día y noche con ello y que no podía con ello, cuando andaba rendido al Espíritu, no era nada. Dios se glorificaba en aquella debilidad. Entonces, no depende de nuestras propias fuerzas, fíjese, sino del Espíritu que mora dentro de nosotros, el cual resiste todo movimiento del mal de nosotros. Lo resiste. El Espíritu nos eleva para que no nos ocupemos en la carne, sino que nos ocupemos en el Señor. Amén. Sí, el Espíritu nos eleva, nos pone en otro nivel, nos mete en otra dimensión. Gloria a su nombre. Try it, you might like it. Cálelo, quizás le guste. Amén. Ríndase a la voluntad del Espíritu. Amén. Para que lo suba a otro nivel, lo meta en otra dimensión. Y vamos a gozar cómo trabaja el Espíritu. Amén. Romanos 6:12 dice, 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, que muere, de modo que lo obedezcas en sus maldades, ni tampoco presentes tus miembros, tu cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, de maldad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No los rindas a tus pasiones, a tus deseos, ríndeselo a Dios. Amén. ¿Para qué? Ahí está el verso 14. Para que el pecado no se enseñoree de nosotros. Amén. Pues ya no estamos bajo la ley del pecado, sino bajo ¿qué? La gracia. La gracia, gloria a su nombre. Estamos bajo la gracia de Dios. Ya no estamos bajo más esa ley. Ahora estamos bajo la gracia del Señor. Y Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a los deseos de la carne, sino conforme ¿a quién? Al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha libertado de la ley del pecado y también de la misma muerte. Fíjense lo que hace, ¿verdad? El Espíritu, mis amados. Es lo que hace el Espíritu. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Gálatas 5. Manifiestas son las obras de la carne. Si no andamos bajo ese Espíritu, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Y les voy a ir explicando una por una. Adulterio es sexo fuera del matrimonio. Infidelidad, ese es adulterio. Pero también hay adulterio espiritual. Cuando usted se sale del camino de Dios, abandona a Jesús, abandona a Dios, abandona al Espíritu, abandona su palabra, ese también es adulterio. Y si no estamos en el Espíritu, manifiestas son las obras de la carne: fornicación, sexo ilícito, actos sexuales que no son lícitos para usted, para mí, inmundicia, mente o pensamientos sucios,
cochinos, horribles, feos. Esa es inmundicia. Otra cosa que se manifiesta en nosotros cuando no está el Espíritu es la lascivia, indecencia. Eso quiere decir lascivia, depravación. Una persona depravada, desenfrenada en todo lo que hace, lo hace en exageración. Lo que hay es desenfrenamiento, idolatría, que adoran imágenes, estatuas, y no solamente eso, lugares, dice, personas y cosas. Esas son las obras de la carne, idolatría, hechicería, brujería, hacen hechizos. También la hechicería está relacionado, óigame bien, adicción, porque la palabra griega farmacia viene de la palabra farmacéutico, que tiene una relación con malos espíritus. ¿Qué es lo que ven los drogaditos? Cosas, sombras, personas, ¿sí? Se desfiguran las cosas, se transforman los carros, se transforma la gente, se transforma la silla. ¿Qué ven? Ven espíritus. Entonces, a una drogadicción o a cualquier adicción está relacionada con esta palabra hechicería. Tiene problemas con alguna de esas adicciones. Le gusta tomar muchas pastillas, tiene adicción. Hay que orar en esta noche, hay que pedirle al Señor, porque esas cosas no son buenas, te hacen ver cosas. Enemistades, sentimientos fuertes de maldad hacia otros. Sentimientos fuertes de maldad, querer hacer daño a alguien, esas son enemistades, esas son las obras de la carne. Pleitos, desacuerdos, gritos, alegadores, pleitistas, quieren echar guante luego, esa es la carne. Celos, celosos, desconfiados, no confían en nadie, sospechosos, sospechan de todos y de todo. Y no, esa es la palabra, celos. No hay confianza, lo único que hay son sospechas. Oiga, qué terrible es vivir así, no confiar. Pero el Espíritu nos ayuda para que confiemos. Y cuando la persona me dice, no vine por tal razón, yo le creo. Si es mentira, es cosa de él. Yo no me voy a poner a tratar de pensar si es o no es, si es verdad o no es verdad. Esa es cosa de él, porque lo que nosotros digamos, eso nos condena a nosotros. Entonces yo le creo. Prefiero no tener desconfianza, prefiero no tener sospechas. Por eso yo vivo una vida simple. You want to live the way you want to live, go for it. Usted quiere pensar como usted piensa y vivir como usted quiere vivir, dele. Pero yo no voy a tener desconfianza ni sospechas allá, son cosas suyas. Porque la sospecha, la falta de confianza, viene a traer amargura, ira, coraje. Eso no es bueno. Otra manifestación de nuestra carne es iras. ¿Sabe qué es iras? O ira. Una explosión de odio o coraje. Una explosión. La pared la lleva. ¡Pum! Hay unos que tienen todas las paredes agujeradas en la casa. Y ese, no, pues ese era para mi esposa. Y ese, pues era para mi hija. Y ese agujero, no, pues era para el fulano. Y todos los agujeros tienen un nombre. ¿Sí? O sea, tienen la manifestación de la carne, ¿verdad? Esa explosión de odio. ¿Sí? De ese coraje que no pueden detener. Que si no hubiera esa pared para que le pegara, le ponía un golpe a la mamá, o al papá, o al hermano, o al tío, o whoever.
una explosión de odio. Eso es lo que son, es la manifestación de la carne en la ira. Contiendas. Quiere siempre ser number one. Quiere ser siempre número uno. No le importa qué, quiere ser número uno. Always want to be number one. Una persona centrada en sí mismo. No piensa en nadie más que él. No piensa en nadie más que en ella. I don't care, whatever, satisfies me. That's what counts. Eso es lo que es una persona que tiene contiendas. Disensiones. Separación que hay entre personas porque no hay un acuerdo. ¿No se han contado con gente que nunca sale de acuerdo? No pueden comer juntos, no pueden platicar juntos, no pueden ir a la iglesia juntos, no pueden andar juntos, cada quien en carros separados, hasta en la casa están separados. ¿Sabe qué es eso? Obras de la carne. No son frutos del Espíritu, son obras de nuestra carne. Disensiones, separaciones que hay entre nosotros porque no hay un acuerdo. Herejías, sectas hechas por los hombres que son sabios en su propia opinión. ¿Esas son herejías? Sectas, grupos hechos por los hombres que son sabios en su propia opinión. A ellos les vale lo que la Biblia dice. A ellos les vale lo que Jesús hizo en la cruz. A ellos les vale que Jesús haya mandado a su Espíritu para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Es lo que ellos piensan. Y no es así, mis hermanos. Nosotros tenemos que pensar en lo que Dios dice en su palabra. Verso 21. Está una lista larga. Estas son todas las obras de nuestra carne. Envidias. ¿Sabe qué es envidia? Molestarse por el éxito de otras personas. Molestarse por el éxito de otras personas. Molestarse por la prosperidad de otras personas. Porque el hermano Dios lo bendijo con un carro. Mira. Ya se cree la gran cosa, ¿verdad? O porque Dios le permitió poder comprar. No, hombre, ni compró el traje, se lo regalaron al pobre. Y usted allá, mira. Porque es el segundo del pastor, quiere traer traje, ¿verdad? No sabiendo que se lo regalaron. Ni lo compró el hermano. Pero como nosotros estamos llenos de envidias, nos molesta que el hermano prospere. Nos molesta que el hermano tenga éxito. Si esa manifestación está en usted, hay que trabajar en esta noche, hay que orar, hay que pedirle al Señor. Amén. Sí, que podamos rendirnos al Espíritu. Otra obra de la carne, homicidios. El dar muerte a alguien. A veces queremos matar personas que ni siquiera tenemos la autoridad ni el poder para hacerlo. El único que puede quitar la vida es Dios, mis amados. Amén. Nosotros no tenemos ningún derecho de quitarle la vida a nadie. Amén. Pero esa es una obra de la carne. ¿Verdad que cuando uno se enoja, se ciega? ¿Cuánta gente no hay en las prisiones esperando death row? Que le den pena de muerte, porque su ira lo cegó y mató a la esposa, mató al amigo, mató al compadre, mató al hijo y mató a alguien. Aquellos que se intoxican con bebidas alcohólicas, que toman tanto que no están conscientes de lo que están haciendo. Y también las cárceles están llenas de personas que sabían. Oiga, la ley está más dura ahora. Si lo pescan a usted borracho, manejando, lo van a meter a la cárcel. Le van a dar años en la cárcel. Ya no están tolerando nada de eso. Sépanlo ya, hermano. Olvídense de andar borrachos y manejando.
Bueno, ni siquiera se debe nombrar entre nosotros esa borrachera. Orgías. ¿Sabe qué es orgías? Lo que se hace en exceso. Mucha comida, mucha tele, mucha novela, mucho parque, mucho, laguna, mucho chisme, mucho pleito, todo aquello que se haga en exceso, glotonería, ¿verdad? En lo que es desenfreno en la satisfacción de los deseos. Es orgías. Cuando nosotros queremos, we just want to do one thing after another, queremos hacer una cosa después de otra, pero todas las cosas que estamos haciendo son malas. Esas son orgías. Y cosas semejantes, les advierto, dice Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas, les advierto, dice Pablo, que no pueden heredar el reino de Dios. Podrá tomar un lugar aquí en la iglesia, podrá sentarse en esa silla, podrá tomar un privilegio acá enfrente, podrá ser un oficial, pero si nosotros estamos luchando con esto y no hemos podido vencer esa debilidad, vencer nuestra carne, seguiremos teniendo lucha hasta que nos muramos, no podremos entrar al reino de los cielos. Este pasaje nos enseña, hermanos, que los que practican tales cosas no se pueden salvar, se van a perder. Fíjese. Ahora, es que estén perdidos para siempre, no pueden entrar de esta manera al cielo. ¿Qué tiene que haber? Un arrepentimiento, tiene que haber un cambio de mente. Tiene usted que hacer unos cambios en su vida. No nos está enseñando que no vamos a entrar al cielo porque hemos hecho estas cosas. A lo mejor las hicimos en el pasado, pero ahora en Cristo Jesús, ¡pum! ¿Verdad? La misma Biblia dice Pablo que nosotros hicimos estas cosas en el pasado. Esto fuimos en el pasado. Ladrones, mentirosos, adúlteros, fornicarios. Pero vinimos a Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Nos lavó con su sangre preciosa y nos hizo nuevas criaturas. Entonces, persistir en vivir la vida desenfrenada que llevamos nos llevará solamente a condenación eterna. Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un cambio de mente. Antes que ¿qué? Antes que mueras. Porque después de muerto, déjeme le digo, que después de muerto ya no hay solución. No puede hacer nada por ti, aunque algunas religiones enseñan lo contrario. Pero nosotros sabemos lo que dice Lucas capítulo 16, cuando se murieron dos hombres. Dice la Biblia que en Lucas 16, 19, que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Invitaba a todos sus amigos, comían, tomaban, hacían todo. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, muerto de hambre. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rey, del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Sucedió que un día murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, a la gloria, a la presencia de Dios. Y murió también el rico y fue sepultado. Ahí no hubo ángeles, ahí no hubo presencia de Dios.
El verso 23 dice: y en el Hades, el infierno, alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham. Vamos a tener conocimiento, hermanos, en el cielo y en la tierra. Amén. O en el infierno. Amén. Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. ¿Qué está describiendo el hombre rico? El infierno. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú eres atormentado allá. Además, déjame te digo otra cosa, dice Abraham. Hay una gran cima que está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quieran pasar de aquel lugar acá no pueden, ni los de aquí para allá. Hay una gran cima, hay una pared. Entonces el rico le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: I'm sorry, no can do. A Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, yo sé que si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le dice: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco serán persuadidos, aunque alguno fuere de los muertos. Entonces eso nos enseña a nosotros, mis amados, que después de la muerte, there's nothing we can do. No hay nada que se pueda hacer. ¿Cuándo es entonces que tenemos que hacer algo? Hoy. Hoy es el día. Amén. No mañana, no cuando ya se case, el joven. No, cuando yo me case y ya tenga un montón de huercos, entonces me rindo a Jesús. ¿Cómo sabe que va a llegar a esa edad? ¿Cómo sabe que va a tener el privilegio que tuve yo de casarme? ¿Cómo sabe que va a tener el privilegio de tener hijos como los que tengo yo? ¿Cómo sabe que va a tener el privilegio de llegar a la edad que tengo yo? ¿No? Yo llegué, gloria a Dios. Pero usted no sabe si llegué ahí. Algunos pensaban que llegaban al 2013. No llegaron. So we don't know. Entonces, ¿cuándo es el día de salvación? ¿Cuándo es el día de despojarnos de las obras de nuestra carne? Hoy es el día. ¿Cómo podemos asegurar de ir al cielo? Déjenme les digo cómo. San Juan 3:16. A mí como me gusta esas. Gloria a Dios. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el único Hijo de Dios. Aleluya. Entonces, Cristo puede cambiar tu vida. Dice, la Biblia también dice en Juan 14:6 que no hay otro camino. I'm sorry. No hay.
Yo quisiera que hubiera muchos, pero solamente hay uno. Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Entonces solamente a través de Jesús es que podemos ir al Padre. También me dice la Biblia, y con esto, ¿verdad?, le pongo un punto a todo. En Hechos capítulo 4, en el verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y es, hermanos? Entonces Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Él es el único que puede dar salvación. Hay mucha gente que me dice, ¿cómo está seguro usted que se va a ir al cielo? Estoy seguro que voy al cielo porque Jesús dijo, al que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Verdad? Y yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso estoy seguro que voy al cielo, porque mi confianza, mi fe está puesta en la justicia de Dios, que es Jesús. Él murió, Él pagó el precio, Él descendió de los muertos, Él está a la diestra de Dios y ahora está intercediendo por usted en este momento. Amén. Usted está sintiendo algo ahí en su vida, ahí en su ser, ahorita en este momento. Usted está sintiendo ahí que tú sabes que has desperdiciado toda tu vida y que todo ha sido un caos. Hoy es el momento en que Dios quiere transformar tu vida. Él quiere darte esa oportunidad de destruir esos deseos carnales en tu vida. Que todo lo que han hecho es destruirte, todo lo que han hecho es retrocederte, es atrasarte en lo que tú quieres lograr hacer. Y seguirás luchando contra tus deseos carnales, contra ti, y seguirás luchando hasta que no nos rindamos. Hasta que no nos rindamos al Espíritu de Dios. Cuando nos rindamos, entonces, hermanos, se acaba la lucha contra nuestra. Ya no nos estamos preocupando. Me voy a fallar. Voy a caer en esa debilidad. No, ya no estamos preocupados por eso, porque estamos viviendo una vida en el Espíritu, una vida victoriosa. Ya no estamos a la defensiva. Muchos viven a la defensiva, ¿verdad? Viendo a ver qué pueden hacer para no caer. Lo único que tenemos que hacer es rendirnos al Espíritu. ¿Sí? Dale de comer, no a tu carne, a tu espíritu. Aliméntalo. Tráelo a la casa de Dios. Se siente enfermo tu carne, tráela a la casa de Dios. Se siente desanimada, oprimida, tráela a la casa de Dios. Yo sé lo que te digo, porque cuando yo me he sentido así, yo traigo mi carne a la casa de Dios. El Señor nos da las fuerzas. Entonces ya no siga haciendo esos estragos contra su carne, ya no siga castigándola y dándole, haciéndole, no, comience a alimentarla. Dele de comer a su espíritu, dele palabra, dele alabanza de Dios, dele adoración a Dios, dele a Dios ese canto, dele a Dios ese testimonio, dele a Dios. Y usted va a mirar cómo usted va a despertar en usted ese espíritu.